Durazo ya se va, afortunadamente, y ojalá ya no regrese, porque la situación en este país en el tema de seguridad es de completa inseguridad. Ha sido un auténtico fracaso como secretario de Seguridad. Pero, ¿qué se puede esperar si tenemos un fracaso en este tema desde la propia presidencia de Andrés Manuel López Obrador? Recientemente están los casos de San Luis y Zacatecas, en la frontera de estos lugares. Y la advertencia vino desde días antes. La advertencia de parte del grupo que sigue dominando y que su origen es en Jalisco. Y que está creciendo sin ton ni son y prácticamente con el beneficio de no hacerles absolutamente nada. Estamos hablando de un grupo organizado que está creciendo sus tentáculos y que ha llegado a distintos lugares. Hay un reporte de cómo se hacen las cosas en calles de la Ciudad de México. Y se hacen como ellos quieren. Y si no, pues ya sabes a lo que te atienes. Esta situación que se niegan a llamarlas masacres, 12 cuerpos en un día y 12 cuerpos en otro día, no son masacres, pues no sé cuántos muertos necesitan para que haya este tipo de acciones o para que se admita que esto está muy mal. Ya antes habíamos vivido situaciones semejantes en Chihuahua y ya antes habíamos vivido situaciones semejantes en Veracruz y ya antes habíamos vivido situaciones semejantes aquí y acá. Y conste que nada más estoy hablando del periodo de López Obrador. La situación es extrema en Guanajuato, a pesar de que ya detuvieron a cierto personaje. Lo mismo pasa en Jalisco y lo mismo pasa aquí y acullá. Es ya incontable este asunto, pero no se hace nada. Nos desvían la atención pensando en un grupito que está acampado en el Zócalo de la Ciudad de México, como si eso fuera lo único verdaderamente importante en este país. O la publicación de un diario británico que ni en cuenta para poder saber cuál es su influencia en México. ¿O que acaso alguien lo lee? ¿O que acaso alguien se preocupa por lo que pasa, que publiquen en un país que ni en cuenta? No. Los verdaderos problemas de México no están en el Zócalo o en lo que publiquen los diarios. Está en la vida real. Y la vida real nos dice que el tema relacionado con seguridad ha sido un rotundo fracaso. Pero como son necios los que nos gobiernan, no van a cambiar ni de estrategia ni de táctica. Porque ese asunto de los abrazos no funcionó. El asunto de congelar cuentas no funcionó. El asunto de dejar libre a ciertos personajes tampoco funcionó. El asunto tampoco funcionó y tampoco funcionó. Es decir, vamos a vivir lo mismo que ya vivimos con Calderón, vamos a vivir lo mismo que ya vivimos con Peña Nieto y vamos a vivir lo mismo ahora en este gobierno que se niega simplemente admitir su auténtico fracaso en un tema que a todo mundo nos afecta y nos corresponde. Porque eso del derecho de piso afecta al comercio. Y eso de la violencia en lugares que normalmente no son tan violentos, me refiero a San Luis o a Zacatecas, es tan solo una pequeña muestra del poder que está teniendo este grupo de Jalisco. Nada los detiene. Nadie los detiene. En Jalisco viven en la completa impunidad, dominando muchos municipios y haciendo y deshaciendo a su antojo. Lo mismo pasa en Michoacán, lo mismo pasa en Guanajuato y lo mismo pasa en otros lugares donde tienen influencia. Y conste que lo advirtieron, conste que han presentado videos, ya son tan cínicos que hasta lo anuncian. Pero
¿Qué se puede esperar si lo único que le interesa al secretario de Seguridad es asegurar su hueso, asegurar su futuro, asegurar su gubernatura? Y como es de Morena y como todo mundo lo conoce, y en este país no nos guiamos más que por el reconocimiento, es decir, conocerlos pero sin reconocerlos, pues seguramente Durazo podrá ganar las elecciones. Para México esa es una buena noticia. Claro que viene una peor, si es que verdaderamente nombran al encargado de seguridad de la Ciudad de México, el tal Harfuch, que también trae una larga cola que le pisen. No solamente porque es nieto de un asesino o hijo de una persona con un pasado muy turbio o hermanastro de alguien que también tenía un pasado muy turbio, sino que además se le liga directamente con García Luna, otro de nuestros personajes nefastos. Así que los tiempos cambian, pero lo que no cambia es lo mismo, la inseguridad total en este país. Pero no importa, porque la atención está en el Zócalo, o la atención está en un periódico británico, o la atención está en distraernos de la verdadera realidad. La realidad es lo que pasa en San Luis, de lo que pasa en Zacatecas, tan solo hablando de estos últimos días. Porque la amenaza no solamente continúa, sino que se cumple. Ellos sí cumplen con sus promesas. El presidente no, pero eso no importa, porque el chiste es que tenga más popularidad, como lo han demostrado las recientes encuestas, y el chiste es llevar el país a donde él lo quiera llevar. Nadie tiene idea de a dónde ni cómo. Ese es el sistema, esa es la estrategia, el viejo esquema que ya han aplicado desde hace miles de años. Es el sistema de pan y circo, es el sistema del entretenimiento. Nos entretienen con una cosa, desvían la atención con otra y simplemente la realidad nos va ganando. Eso ya lo había hecho Calígula hace quién sabe cuántos años y lo han hecho muchos de estos disque mandatarios y líderes que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y es muy grave que haya una serie de fanáticos que estén absorbidos por un puñado de fanáticos que están haciendo, ahora sí, que su guerrita aparte. Y mientras las guerritas están aparte, las verdaderas guerras están en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros lugares, en nuestro lugar donde vivimos. Esa es la realidad de este México entretenido en tonterías. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.